Lo que vamos a ver son aplicaciones de la biomasa, características de la combustión específicas que tienen que ver con estos productos, algunas comparaciones de costos con otros combustibles, posibles negocios, y al final un análisis por parte de Tato sobre su opinión, por qué no se desarrollan más negocios involucrando el uso de la biomasa. Lo que le vamos a pedir a todos es que apaguen los micrófonos, que apaguen las cámaras para facilitar mejor la comunicación. Las consultas, observaciones las pueden hacer por el chat y cada tanto vamos interrumpiéndolo a Tato en su exposición. Gracias, Tato, y adelante. Buenos días. Ya comentó ahí un poco Sabino lo que vamos a ver hoy. A ver, esperen que les comparto la presentación. Ahí ya se está viendo bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, les comento. Vamos a ver hoy principalmente lo que es aplicaciones energéticas de biomasa y nos vamos a basar un poco en cuál es la lógica de la biomasa y cuáles son los negocios asociados a la misma, ¿sí? Como ya dijo Sabino, yo soy socio de la empresa Lumnis y además trabajo con Rosana y con Sabino en la Fundación Solís, donde soy presidente de la Comisión Biomasa Seca, bueno, y ahora estoy ayudando en la gestión general de proyectos. Como todos sabemos, en el mundo, con esto de las energías renovables, hay un esfuerzo general a encontrar qué formas podemos hacer para que la generación de energía renovable pueda utilizarse en diferentes momentos. O sea, puede almacenarse y puede ser utilizada de acuerdo a la demanda y generada de acuerdo a las condiciones naturales para su generación. Nosotros en verdad hoy de lo que vamos a hablar, más que de biomasa, a mí me gusta decir el panel fotovoltaico de alta eficiencia con batería incorporada, ¿sí? Que es un panel que está hecho 100% de productos naturales, no requiere nada de minería para su confección, no genera ningún subproducto que sea problemático, es 100% reciclable y es muy amigable con la fauna y la flora local. Hay de muchas marcas, yo les voy a presentar la marca más conocida de esto, que es un Potus. Esto es la biomasa. Básicamente, es la energía química almacenada dentro de las plantas por fotosíntesis que de alguna forma llega a que nosotros la podamos aprovechar. ¿Sí? Bueno, empecemos. ¿Es posible y qué ventaja tiene la biomasa? ¿Y por qué es muy interesante en general en el mundo y se están haciendo muchas cosas, pero en particular en Argentina y en lo que es Latinoamérica? Todos sabemos que en los últimos años cada vez estamos buscando productos y procesos que sean más sustentables, ¿sí? O sea, mejores con el medio ambiente, por un lado, que sean económicamente sustentables y que sean socialmente sustentables. Que en Argentina y en Latinoamérica eso significa que generen trabajo. Hay dos cosas muy claras que la biomasa trabaja en este sentido, que es por un lado, trabajar sobre los residuos, que es un pasivo ambiental que hoy existe y que toda actividad humana lo genera, y por otro lado generar energías renovables, ¿sí? La biomasa lo que hace es conjugar estas dos cosas. Utiliza lo que es el residuo de alguna actividad para transformarlo en una energía renovable, ¿sí? Y es renovable en el sentido de esa actividad la está generando y se sigue generando, y que el carbono que está almacenado y que uno está liberando es carbono que es por definición atmosférico. La otra gran ventaja que tienen en general los sistemas de biomasa, nosotros vamos a hablar más que nada de biomasa seca hoy, pero también biomasa húmeda entra dentro de estos paquetes, es que es un tipo de energía que una de las características principales es que tiene una red de empleo generada asociada. Es decir, normalmente uno está hablando de un combustible que en su origen es muy barato o es gratis o incluso uno está ahorrando un costo de disposición, al cual uno le mete un montón de trabajo encima, que significa hacer algún proceso, que significa transportarlo, que significa prepararlo, para generar algo que está valorizado. Hoy por hoy, en el contexto latinoamericano y en el contexto argentino, consideramos que esa es una de las principales ventajas que tiene. Y la otra ventaja es que uno está luchando contra un pasivo ambiental, que si bien eso
en Argentina o en Latinoamérica normalmente no es algo tan visto, o sea, porque nosotros solemos los pasivos ambientales esconderlos abajo de la alfombra, son pasivos que existen, así que se están generando y es por lo que en muchos lugares del mundo ha avanzado esto. Bueno, ¿de dónde proviene la biomasa? Como ya les dije, o sea, la base de la biomasa es energía solar que está captada por estructuras vegetales a través del proceso de fotosíntesis, y ahí uno tiene un árbol o una planta que es lo que llamamos biomasa primaria, que es mayoritariamente biomasa seca. Y acá empezamos a hacer una división en lo que es biomasa seca y húmeda. Biomasa seca, hablamos de biomasa de menos de 60% de humedad, y biomasas húmedas más de 60% de humedad. Que no es un número fijo, pero es para que tengan una idea. Básicamente las biomasas secas se pueden prender fuego, o sea, se pueden quemar. Las biomasas húmedas son difíciles que se quemen, pero son biológicamente activas. ¿Sí? Esa es la principal separación. ¿Qué puede pasar con esa planta que hizo fotosíntesis? Que la consume un animal, y ahí uno lo que tiene es la biomasa que proviene de una biomasa secundaria o residual de desechos animales, ya sean de o animales muertos en algunos casos, o todo lo que son las heces de los animales. Esa biomasa puede ir de forma directa o primero ser consumida por un animal y después ir a una industria, por ejemplo, de industria que trabaja directamente con plantas. Tenemos todo lo que es agroindustria, en Argentina está muy desarrollado, todo lo que son las aceiteras, o todo lo que es la forestoindustria, que todo genera muchísimos residuos. Para que se den una idea, en lo que es industria forestal, el 70% de la biomasa que se genera es desperdicio. Solo el 30% termina en una tabla que después va a terminar siendo una mesa. Pero el 70% restante queda una parte en el bosque y una parte en el aserradero. Y el último tipo de biomasa que tenemos son las biomasas que provienen de las ciudades. ¿Sí? Que en las ciudades otra vez tenemos biomasas húmedas y biomasas secas. Las biomasas húmedas son aquellas que provienen más que nada de todo lo que es el manejo de efluentes y cloacales, y todo lo que es biomasa seca que viene mayoritariamente de lo que es las podas urbanas. Y después tenemos también toda la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, todo lo que es el FORSU, que está comprendido por una mezcla de biomasas secas y húmedas, pero normalmente es asimilable más a biomasas húmedas. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esta biomasa? Y acá hay un cuadro muy resumido en estas dos filminas, con algunas tecnologías que se usan, pero más como grupo de tecnología que como tecnología específica. Uno tiene un residuo, ese residuo se transforma en un recurso en el momento que uno decide aprovecharlo y hace acciones acordes a que eso pueda ser aprovechado, que puede ser simplemente recolectarlo y subirlo a un camión. Una vez que uno tiene ese recurso, teniendo los recursos secos, van hacia el lado de la combustión y los procesos termoquímicos, es decir, sin actividad biológica, y los que son húmedos van hacia procesos biológicos, de degradación biológica. ¿Y qué pasa después de ese proceso? Que a continuación los vamos a ver más en profundidad. Hay dos opciones. O uno genera un combustible que después se utiliza para generar energía térmica, eléctrica o generar transporte, o uno lo puede usar directamente. Por ejemplo, uno puede hacer una combustión y con la combustión directamente que sea en una caldera para un proceso industrial, o que sea en una caldera para dar calefacción a un edificio, o uno puede hacer una pirólisis, un proceso intermedio, para generar a partir de la madera carbón, que es un combustible, y ese carbón usarlo en un asado el domingo, ¿no? Y después tenemos los procesos biológicos, que lo que generan siempre son combustibles intermedios que se van a aprovechar luego en su combustión. Vamos a esta que lo explican con un poquito más de detalle. Procesos termoquímicos. Tenemos primero la combustión directa, es decir, poner madera y prenderla a fuego, ¿sí? Que genera calor de forma directa y solo se puede hacer con biomasa seca. Uno después tiene dos procesos de pirólisis, uno es la gasificación y otro es la pirólisis. Esto es gasificación por combustión incompleta, que lo que genera es lo que se llama sin gas, ¿sí? Esperen un segundo, me están diciendo que hay gente que quería entrar del INTI y no está pudiendo entrar. Denme medio segundo que cambie el link
Disculpen. Uno tiene el proceso de gasificación, que es hacer una pirólisis y generar gas pobre, lo que se conoce como sin gas o gas de síntesis, y ese se puede combustionar en una caldera o en un quemador, para lo que sea. Y uno después tiene pirólisis en los que uno obtiene carbones vegetales o brea vegetales que sirven otra vez para combustión, ¿sí? Los siguientes procesos son los bioquímicos, los que uno obtiene a partir de los que uno hace con las biomasas húmedas. Dentro de esos procesos, los procesos más comunes es lo que es fermentación alcohólica, la esterificación o la fermentación anaeróbica. Según el proceso, y hay muchos más procesos que esto, uno va generando distintos tipos de combustible que pueda luego aprovechar. Uno puede generar un bioetanol, que después puede ser utilizado, por ejemplo, como combustible, en reemplazo de nafta, total o parcialmente. Uno puede hacer una esterificación a partir de los aceites, lo diésel, puede ser usado otra vez en motores de combustión interna, en un camión. O uno puede hacer, por ejemplo, fermentaciones para generar biogás, que es lo que normalmente se hace con, por ejemplo, lo que son el FOSU o los desechos para el tratamiento de los mismos, ¿sí? Y uno ahí genera un biogás. Es importante en este punto entender bien la diferencia de conceptos de lo que es un biogás de lo que es un syngas. El biogás es el que proviene de una biomasa húmeda que es fermentada, o sea, por un proceso biológico, por eso es un biogás. Y otro es el gas que proviene de una biomasa seca a través de un proceso de gasificación, que es una combustión parcial, y que se genera un gas de síntesis, sin interferencia de ninguna actividad biológica en el medio, que es lo que se conoce como syngas. ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar un poquito a hablar de números. Hay algo que caracteriza en general a todo lo que es la biomasa, o sea, la biomasa tiene una relación muy fuerte con la localidad. O sea, es ilógico pensar que biomasa de Misiones esté yendo a la Patagonia. Si bien lo está haciendo, o sea, hay biomasa que está haciendo ese transporte, pero es ilógico. ¿Por qué? Porque cuando uno más suma distancia, mayor es el costo del flete. Y una característica que tiene la biomasa es que la biomasa es energéticamente pobre por unidad de volumen. Entonces yo cuando cargo un camión para transportar biomasa, normalmente estoy transportando muy poca energía. Y eso está representando que esa unidad de energía tenga un alto valor de costo. Acá tenemos esto sobre un trabajo que hicimos en el norte de Santa Fe. A la izquierda ustedes pueden ver los costos de energía en dólares por millón de BTU y hay distintos tipos de biomasa, ¿sí? En el norte de Santa Fe, no sé si conocen, no hay forestaciones, o sea, es una zona sin actividad forestal y históricamente que ellos consumían el bosque nativo, del cual casi no hay, o queda muy poco ya, y obviamente está totalmente prohibido seguir utilizando leña nativa local. Entonces nosotros ahí tenemos orígenes forestales, ¿sí? Los cuales, como vienen de Corrientes o vienen de las forestaciones de Chaco, tienen un costo de transporte alto, ¿sí? Tenemos después todo lo que son los residuos industriales o foresto-industriales, esto es los residuos de aserradero que, como pueden ver, no tienen costo de materia prima, que es lo azul, pero sí tiene un costo de flete muy importante, porque uno está transportando un material que es muy voluminoso. Y después uno tiene otros tipos de biomasa, por ejemplo, biomasas alternativas, en los cuales uno ahí pone todo lo que son biomasas que hoy no se aprovechan, por ejemplo, los residuos agrícolas de cosecha o todo lo que son los residuos de forestaciones urbanas, que tienen la característica de que tienen un volumen dado, que probablemente los volúmenes son inferiores a los que uno necesita muchas veces en un proyecto, pero bueno, tienen diferentes parámetros de costos. Y después vamos a lo que son las biomasas de cultivos específicos, que si bien no vamos a entrar mucho en este tema hoy, otra forma de hacer biomasa, que no es ir de los residuos, es ir con biomasas cuyo origen sea un cultivo hecho específicamente para biomasa. Dentro de estos cultivos, los que más se utilizan en otros países, no acá, está lo que es caña, por ejemplo el Arundodonax, están los que son sorgos de alto crecimiento,
y están los que son salicáceas, más que nada sauces con sistemas de plantación de alta densidad y rotaciones cortas. Todos esos son cultivos que uno justamente, como tiene un cultivo y lo tiene que pagar ese cultivo, y tiene que cosecharlo, tiene un costo de materia prima alto. Pero al uno estar haciendo el cultivo, uno puede definir dónde lo está haciendo y lo que tiene ahí es un menor costo de transporte. Por otra parte, esos cultivos normalmente uno dice que tienen bajo costo de proceso, en verdad es porque el costo de proceso está dentro de la generación de la materia prima. Bueno, ¿y qué se puede hacer con esta biomasa? Esto es una introducción muy general de todo lo que es biomasa. Básicamente uno tiene tres usos para la biomasa, que es, por un lado podemos pensar en lo que es generación eléctrica, o sea, podemos pensar la biomasa para hacer electricidad, sea solo electricidad, o sea, hacer electricidad y hacer energía térmica, un sistema de cogeneración. Uno puede pensar en usos industriales, esto es generar calor para las industrias. Normalmente todo lo que es agroindustrias principalmente tiene un uso muy intensivo de calor, porque en términos generales toda la agroindustria en algún punto se basa en secar cosas. O sea, si uno agarra un grano, lo primero que tiene que hacer es bajar el porcentaje de humedad del grano para poder sacar el aceite o para mejorar la eficiencia de extracción del aceite. Si uno agarra leche, la tiene que pasteurizar y después si quiere hacer producto, quiere hacer dulce de leche, quiere hacer crema, todo eso lleva cocciones. Entonces, todos los procesos industriales y principalmente los agroindustriales, que son muy importantes en nuestro país, son muy demandantes de energía térmica. Y por último, lo que uno puede hacer con la biomasa es todo lo que es el uso urbano, o sea, el uso directo por la gente. Calefacción, agua caliente sanitaria y cocción, ¿sí? Todo esto tiene una rama obviamente muy grande de calidades. Uno puede ir, si piensa en cocción, puede pensar desde hacer un asado a leña el domingo a pensar tener un sistema de calefacción tipo district heating centralizado, en el cual uno lo que tiene es un termostato en la casa que le mantiene la temperatura, ¿no? Ahora, para entender qué sentido tiene cada uno de estos usos, no depende ya de la biomasa, sino depende del contexto en que esta biomasa se está desarrollando. Así que lo primero que vamos a hacer antes de meternos en los que son los negocios propios de la biomasa es entender un poco el contexto. Principalmente el contexto argentino, ¿no? Bueno, esto que ven acá es la matriz energética argentina, que no sé si ya la han visto en otra presentación, creo que en alguna otra la van a discutir. Por uno acá tiene lo que es la energía primaria, gas natural, crudo, o sea, petróleo, todo lo que son biocombustibles y desechos, y todo lo que es la generación hídrica, generación nuclear, carbón y energía solar y eólica al final en amarillito. Ese es nuestro paquete de energías primarias, ¿sí? De ese paquete de energías primarias se generan ciertas transformaciones para generar lo que es la energía secundaria, que es la que se consume en distintos destinos, ¿sí? Básicamente, lo que es gas natural, hay una parte que se consume de forma directa, se fijan en la línea rosa y van directo a consumo. ¿Y cómo se divide? Una porción muy pequeña va a transporte, en lo que son equipos de GNC, una parte relativamente importante va a las industrias, una parte muy importante va a uso residencial, esto es calefacción y cocción, y con otros destinos o destinos comerciales, partes mínimas. Ahora, ¿qué otro uso tiene el gas natural? Generar electricidad. O sea, la electricidad que nosotros consumimos, gran parte está generada por lo que es gas natural, y otra vez, tenemos los mismos actores consumiendo electricidad generada con ese gas natural. Después que tenemos lo que es petróleo, la gran parte de lo que es el crudo se transforma en combustibles, que esos combustibles se usan principalmente para lo que es transporte, ¿sí? En parte para lo que es industria, para usos térmicos, y en parte con otros usos que acá entran usos secundarios de elaboración, usos industriales son también, ¿sí? Todo el resto de los combustibles, desgraciadamente, tenemos que decir que forman muy poco en la proporción. Ahora lo que sí podemos ver es que biocombustibles y desechos, que es algo que normalmente está mal mensurado, se usan, vienen más a lo que es térmico y térmico industrial, que esa línea no la van a ver, pero créanme que es así, y todo lo que es hídrico, nuclear, carbón y solar eólica van a generación eléctrica, ¿sí?
y se distribuyen después con el uso eléctrico. Bueno, ¿por qué digo que biocombustibles y desechos muchas veces están subestimados? No sé en qué proporción. Hay un uso muy importante de lo que es biocombustibles que es interno dentro de un proceso. O sea, uno tiene una industria aceitera, por ejemplo, que saca la cáscara, por ejemplo, de girasol, y esa cáscara de girasol se utiliza dentro de las calderas de la misma industria. Ese tipo de consumo muchas veces es muy difícil de cuantificar exactamente cuánto se está haciendo y por eso muchas veces pasa por abajo que no se ve y tampoco es demasiado relevante quizás cuando uno hace un estudio tan grande a nivel país qué autoconsumo hay de eso. Pero muchas veces esos autoconsumos pasan por debajo de la mesa. Este cuadro lo podemos resumir en esto, que es bastante más visible. Esto es, por tipo de uso, nosotros tenemos uso residencial comercial, que es lo azul, uso agropecuario, que es el uso en lo que es tractores y toda maquinaria asociada al agro, en gris, en naranja lo que es transporte, es decir, movimiento de camiones y movimiento de autos, y en amarillo lo que es industria. Acá lo que podemos ver es, lo que es electricidad, si se fijan, es menos del 20% del consumo total energético de nuestro país. Es decir, cuando nosotros decimos vamos a pasar a nuestra matriz energética que sea más renovable y ponemos un objetivo de que un porcentaje de electricidad sea renovable, ya estamos trabajando solo sobre el 20% de la energía que consume el país. Y nos estamos olvidando del 80%. Eso lo que hace es que muchas veces hay un cierto desfasaje. Uno pone mucho esfuerzo para llegar, hoy por hoy creo que la meta de futuras es un 20% de la energía eléctrica generada con renovables, pero ahí uno está hablando de la matriz energética de la Argentina del 4%, el 20% del 20%. ¿Dónde juega principalmente la biomasa? En lo que es energía térmica. Es generar combustible ya sea para las industrias, que es lo de arriba, o ya sea para usos residenciales o comerciales, ¿sí? Que es el azul. Esos son consumos que hoy están más que nada asociados a consumo de gas directo o de combustibles líquidos, ¿sí? Provenientes del petróleo. Por último, eso es lo que es biomasa seca, perdón. Por último, nosotros tenemos lo que es transporte, ¿sí? Y un pequeño uso agropecuario, todo lo que es consumo de combustibles líquidos, diésel y nafta. ¿Sí? Hay todo lo que son biocombustibles, no lo vamos a ver acá, básicamente porque yo no soy especialista en el tema, así que no quiero hablar por hablar, pero todo lo que es combustibles derivados de biomasa, hecho todo lo que sea biodiesel o bioetanol, podrían solucionar gran parte de este tema, pero es algo que creo que se vio en otra charla ya. Bueno, esto es Argentina. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? ¿Sí? Y este es un estudio hecho por... Esperen que se me prendió lo de abajo y no puedo ver. Hecho en 2019 por la Agencia Internacional de Energía sobre datos de 2017. Básicamente lo que separaron es todos los combustibles, todo lo que nosotros decíamos energía primaria, y ver la energía primaria del mundo de donde salía, ¿sí? Ellos lo que detectaron es que casi un 12% es lo que es biocombustibles. Ellos lo unificaron, biocombustibles y ¿sí? Que es lo que yo decía, residuos, todo lo que es biomasa, sea como uso como biocombustible líquidos, que es lo que nosotros acá llamamos biocombustibles, o sea como biocombustibles sólidos, chips de madera o similares, o pellets o usos para consumo. De esta porción grande de biomasa, de energía, tenemos un porcentaje que es electricidad, que viene de distintos orígenes, ¿sí? De la cual un porcentaje viene de fuentes renovables, que es este último, ¿sí? En base a eso, nosotros, si hacemos el desglose y tomamos todo lo que es producción por energías renovables en el mundo, vemos que el 12% de la energía mundial proviene de lo que es biomasa. Más o menos es un 11,7% por consumo directo y un 0,6, 0,7 a través de generación eléctrica. El resto es todo petróleo, salvo una pequeña proporción, que es un 5%, que son otras fuentes de renovables.
Es decir, hoy cuando nosotros hablamos de biomasa y no está en la agenda pública en Argentina y no se tiene mucho en cuenta, y uno ve que en verdad a nivel mundial la biomasa es la energía renovable más importante que se está usando, ¿sí? Tiene más del doble que el resto de las energías, es como medio chocante el dato. Y eso tiene que ver un poco con el sesgo que uno tiene de lo que es energía. Si uno piensa que energía es electricidad, es lógico caer en este sesgo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es Argentina. Ya dijimos, en el mundo hay mucha energía y la biomasa se está usando mucho. Ya vimos que donde la biomasa más va a jugar es en lo que es energía térmica. Eso después cuando veamos los modelos de negocio vamos a discutir, pero realmente para generación eléctrica en Argentina y en el contexto nacional y en el valor que tiene acá las diferentes cuestiones, es muy cara la biomasa para hacer electricidad. Entonces vamos a ver en qué otros lugares juega. Juega para energía térmica y ahí nosotros, nuestro principal competidor, por así decirlo, es el gas natural. Bueno, ¿qué es lo que sabemos hoy del gas natural? Este gráfico no está ni actualizado, pues no tiene, cambia cada semana, creo, cuáles son los precios y cuáles son las expectativas. Pero lo cierto es que nosotros, la gran apuesta argentina es Vaca Muerta, que estamos pensando que el valor real de esa energía, hoy se está hablando de $5, en otro momento se habló de $8, a veces se habla de $3, pero $3 en boca de pozo, después hay que ponerle todo lo que es el transporte. Esa es la energía más barata que nosotros acá tenemos para combustibles térmicos, ¿sí? Después tenemos todo lo que es GNL, que tiene precios internacionales de $6 a $9, si bien ahora hay ciertas experiencias que están intentando bajar esto. Después tenemos el gas de Bolivia. Cuando se hizo esto estábamos entre $7 y $8, varía año a año, varía gobierno a gobierno, pero siempre estamos en ese orden de magnitud, estamos entre los 6 y los $12. Lo que es Fueloil, que tiene un precio más estable, está siempre entre 12 y $14. Hemos tenido bajantes mínimas que creo que llevan $9, una cosa así. Después vamos a entrar específicamente. Y lo que es diésel, que en Argentina no se utiliza tanto para procesos térmicos, pero en otros países sí, que está entre 25 y $32. ¿Sí? Bueno, ¿a qué precio hoy le llega en verdad el gas natural a las industrias? Hasta hace 3, 4 meses el precio que le estaban pagando las industrias, según en qué provincia estén, según con qué distribuidor y según el tipo de contrato de compra, estaba entre $5, $5.50 y $8. ¿Sí? Ustedes saben, o sea, el precio del gas varía mucho según cómo sea la comercialización del mismo. El precio futuro del gas es un gran misterio. No vamos a intentar adivinarlo. Ahora, lo que sí sabemos nosotros, y podemos trabajar en distintas zonas, que en Argentina la biomasa tiene valores en muchas regiones cercanos a $2, en muy pocos lugares cercanos a $8, y según el tipo de biomasa que uno usa. Lo que es biomasas de uso industrial, que son biomasas poco procesadas, están más cerca de $2, $3 en la mayoría de las provincias. Lo que es biomasas muy procesadas, por ejemplo, si uno quiere ir a un pellet o uno quiere ir incluso a un pellet ubicados lejos de una zona productora de este tipo de material, uno está más cerca de los $8. En cualquier caso, siempre estamos en precios muy competitivos frente a otros combustibles. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el petróleo en un futuro? Es una gran duda. Abajo a la izquierda tenemos 38 proyecciones del precio futuro del petróleo. Está puesto en chiquitito y sin que se vea demasiado, pues no tiene demasiado sentido. O sea, básicamente lo que se ve es una gran incertidumbre para los próximos 5 o 6 años y después a futuro diciendo que hay una gran bajada del precio del petróleo, pero básicamente porque se va a empezar a usar cada vez menos el petróleo y lo que dicen es cuando haya una menor demanda de petróleo, el precio del petróleo va a bajar. ¿Sí? Este es lo que sí se va a pasar. Los combustibles líquidos siguen el precio del petróleo.
¿sí? Todo lo que es GLP y lo que es fuel oil, ¿sí? Más allá de diésel y todo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Argentina normalmente? Uno en Argentina, esto es 2013, pero más o menos nos mantenemos igual. Esto es el periodo de un año. Empezamos en enero, terminamos en diciembre, en medio tenemos invierno. ¿Qué es lo que pasa con la producción de gas? Que vimos que era el combustible más barato que tiene Argentina y que muchas industrias utilizan. Bueno, durante todo lo que es época de calor, primavera, verano, principio de otoño, no hay ningún problema. La demanda de gas de Argentina es muy baja, hay sobreproducción de gas, así que todas las industrias tienen acceso a gas. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos entrando en invierno y las grandes ciudades empezamos a usar toda la calefacción, ¿no? Depende de la política año a año, pero normalmente lo primero que pasa es se empieza a importar gas, se importa primero de Bolivia, se importa después los buques de GNL, que son más caros, y después de eso se pasa al consumo de combustibles líquidos. ¿Qué es combustibles líquidos? O que las industrias empiecen a tengan cortes de gas y tengan que pasar a usar un combustible sustituto como el fuel oil, o que la generación eléctrica, que vimos que gran parte de la generación eléctrica era hecha con gas, haya una decisión que se diga no vamos a usar el gas para esto porque el gas se necesita para las casas para calefacción y se pase la producción eléctrica del gas natural a fuel oil o incluso carbón. ¿Sí? Son momentos puntuales donde hay un pico de demanda urbana de lo que es gas y eso hace que las otras cosas, los otros componentes de la cadena que están consumiendo gas tengan que pasar a consumir otro combustible. Y como habíamos visto en la slide anterior, cuando uno se está yendo del gas 5 a 7, 8 dólares y uno se va al GNL, que esto es precio de importación, o se va al fuel oil, que es a lo que puede apuntar una fábrica, uno se va a precios mucho más caros. Nos pasa a pagar el doble en la energía. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la tendencia de fuel oil? Que estaba estimada. En teoría, el precio del fuel oil, contrariamente a lo que serán las proyecciones a 20 años de lo que es el petróleo, las proyecciones para los próximos 5 años del fuel oil es que vayan subiendo el precio, por lo cual, ¿cuál es la importancia del fuel oil? El fuel oil es el combustible sustituto del gas por naturaleza acá en Argentina. Toda industria que no está sobre red de gas, lo más probable es que tenga fuel oil. Si no tiene fuel oil, o tiene biomasa, que hay unas cuantas que la tienen, o tienen GLP, que es muchísimo más caro, ¿sí? Pero que suelen ser empresas más chiquitas que tienen muy bajo consumo, entonces van a GLP. Cuando hay cortes de gas, ¿por qué? Porque la producción nacional de gas no alcanza para abastecer toda la demanda que existe, ¿qué pasa? Las industrias se les corta el gas, las industrias esas, normalmente la mayoría de las industrias tienen un quemador accesorio de fuel oil, tienen un backup de fuel oil. Entonces, la importancia del fuel oil es que es el otro combustible contra el que estamos, entre comillas, compitiendo en la biomasa. Las expectativas futuras, más allá de que sean crecientes, lo importante es que no son decrecientes. O sea, no se espera que vaya a haber una caída en el precio del fuel oil. ¿Qué es lo que pasa con el gas natural? Y ahora sí vamos a entrar un poquito más en lo que es la lógica argentina. El gas, lo que vimos antes son los precios que tiene el gas y cuánto es lo que paga la industria. Ahora hay una interfaz en el medio que es cómo las cuestiones políticas se meten con el tema gas. O sea, básicamente, si el gas va a estar subsidiado o no va a estar subsidiado y en qué porcentaje. ¿Sí? Si se va a subsidiar la producción, si se va a subsidiar el transporte, o si se va a subsidiar el consumo, o no se va a subsidiar nada. ¿Sí? El país hoy en parte está importando, sobre todo por el pico de invierno. O sea, en el pico de invierno uno tiene que importar, pues no hay capacidad para cubrirlo. En verano estamos exportando. ¿Sí? Ahora, cuando importamos gas, lo importamos a precios más caros y en dólares reales. Por otro lado, lo que tenemos es del precio que sale el gas, no necesariamente es el precio que paga el consumidor del gas, ¿sí? Y ahí es donde se mete la cuestión política y donde se mete una definición de
política de desarrollo justamente de la industria gasífera. Por otro lado, y acá si bien ahora estamos en un proceso que todo el mundo habla de la gasificación y que es un combustible que es cierto que es menos dañino para el medio ambiente que otros combustibles fósiles, el gas es un combustible no renovable. El gas básicamente es un combustible que viene de una perforación como cualquier otro combustible fósil y que tiene un efecto negativo sobre el medio ambiente y tiene emisiones de dióxido de carbono. Mucho menores que otros combustibles, sí, pero es contaminante en ese sentido. Los gases generados de la combustión del gas generan efecto invernadero. Esto es básicamente, uno cuando habla de carbono en la atmósfera, uno está hablando todo el carbono que está, digamos, sobre la corteza terrestre, por así decirlo. Uno está hablando del carbono que está en el aire y en las plantas y en los animales que viven. Todo eso es lo que se considera carbono atmosférico. Porque se considera que en un periodo de 100, 200 años todo ese carbono en algún momento pasó por la atmósfera o pasará por la atmósfera. Cuando uno se posa abajo de la tierra y saca algo y lo quema, eso sí o sí genera gases de efecto invernadero, porque por definición ese gas, ese dióxido de carbono, no formaba parte del dióxido de carbono que estaba en la atmósfera. Y acá entramos en la otra cuestión. Estos son datos viejos, es más, son datos de cuando se había hecho la proyección de crecimiento, que después no se siguió con esta lógica, se cambió de política, pero es bueno, era un camino que había trazado en un momento de cuando hubo el gran tarifazo de gas. O sea, nosotros en un momento el gas acá llegó a valer $2,55 el millón de BTU. Acuérdense que en biomasa estábamos hablando de entre 2 y 8. O sea, en ese momento el gas llegaba a estar al precio de una biomasa barata, ¿sí? Pero así todo había proyectos. Nosotros en ese momento, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto grande de biomasa con una planta en Junín. Pero bueno, ese es el mínimo que tocó, que obviamente era un valor muy subsidiado. La proyección que había en ese momento sobre valor, que decían valor real del gas, no me voy a meter si es real o no es real, pero un valor estimado, estaban hablando siempre 6, 7, 8 dólares, que era lo que realmente salía el gas si no fuese tan subsidiado, ¿sí? Y lo que es importante cuando uno habla del gas, habla de los diferentes planes, uno habla de el gas en boca de pozo. Al gas de boca de pozo hay que sumarle todo lo que es el transporte, que son los grandes gasoductos, para que llegue a una ciudad, por ejemplo, y después la red de distribución propia de la ciudad, ¿sí? Normalmente eso es un 30% del valor. O sea, si uno toma el valor de gas en boca de pozo, le suma un 30%, más o menos uno tiene cuál es el valor que está teniendo. Es como aproximaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros acá estamos hablando que el precio en boca de pozo estaba a 2,55, estamos hablando de un gas que llegaba a 3 dólares. Cuando estamos diciendo que esto iba a estar en 6 dólares ese gas, estamos hablando de 9 dólares que iban a pagar los usuarios. Que es un precio que nunca llegaron, ¿sí? Yo en los últimos relevamientos que tengo, que son de hace 3, 4 meses, las industrias están pagando 5 dólares, 5 dólares y medio, industrias grandes. Sé que hay industrias con mejores contratos que están pagando 4 dólares y medio a 5, y hay industrias con contratos malísimos, ¿sí? Bueno, después de todo esto, ¿por qué llegamos a la biomasa? Que es en definitiva lo que queremos hablar, porque si no estoy hablando de otros temas. Para empezar, la biomasa es 100% renovable. Es decir, uno planta un árbol, lo corta, uno vuelve a crecer. Uno agarra un residuo que genera una ciudad y es un residuo que se está generando completamente. Y es más, normalmente es un tipo de biomasa de doble impacto, porque uno está solucionando una externalidad ambiental negativa. Entonces tiene un impacto sobre el balance de carbono por dos lados. Por un lado, por sustitución de combustibles fósiles, por otro lado, por evitar una externalidad ambiental negativa. Cuando uno está hablando, obviamente, de subproductos. Si uno está hablando de cultivos específicos, ahí sí se habla de que es renovable, justamente porque no es algo que se acaba. Por otro lado, tiene un gran impacto en la reducción de la huella de carbono de los usos. Y acá hay algo que es importante, porque uno muchas veces dice hay que reducir la huella de carbono de los procesos. Vayamos a una industria, la típica, o sea,
cuando estaban hablando de que había que reducir la huella de carbono, muchas empresas internacionales que realmente están mirando eso, lo primero que hacen es hacer un balance interno de carbono. Normalmente donde tienen mayor huella de carbono son en los procesos térmicos las industrias acá. Una industria jamonera gasta más en las calderas que utiliza para hacer el jabón que en la electricidad de la planta. O sea, eso es así, salvo muy contadas excepciones, no sé, los frigoríficos, salvo algunas excepciones muy particulares que tienen altos consumos eléctricos, bueno, todo lo que es la industria del acero, ¿no? Porque ya es otra escala de industria. Acá estamos hablando de pequeñas y medianas industrias. Tienen siempre gran parte de su consumo está asociado a la parte térmica, que es algo fácilmente y económicamente viable de sustituir por biomasa. La otra cuestión que tiene la biomasa es que la biomasa tiene una característica local y se generan lo que nosotros llamamos biocuencas, que son cuencas de desarrollo locales y con una lógica muy local que no tiene que ver con una lógica ni nacional ni transnacional. Es decir, hoy sí, una aceitera chiquitita en el medio de en Junín decide usar biomasa, va a usar o la poda urbana de una ciudad cercana, o va a hablar con algún monte forestal o un aserraderito local y se va a cerrar un ciclo ahí. Y ahí es un ciclo persona a persona en el cual actúan pocas personas y no hay una decisión y no hay un mercado que esté marcando una tendencia clara. Y en el momento en que el año venga malo y que se pueda pagar un poco menos, es un acuerdo de partes y es sencillo. Y son todos acuerdos que se manejan muy así, en pequeña escala y muy con efectos locales. Y muchas veces conociéndose los actores. O sea, yo hoy compro gas y yo no conozco a la persona que me está vendiendo gas ni al que me está vendiendo combustible. Normalmente cuando una empresa compra biomasa y trabaja, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa en Santa Fe, una empresa que nosotros hicimos la conversión, que compra biomasa en Entre Ríos, pues no tiene aserradero, ¿sabes qué compra? Ya tiene una relación persona a persona, el dueño de esa empresa con el dueño del aserradero Entre Ríos, de 2 aserraderos, conoce a los transportistas y ya es un diálogo mucho más fácil de llevar. Y ahí no existe el tarifazo, no existe nada, o sea, pues es una relación de personas a personas que unas aparte están trabajando con un residuo, que podrán sacar un peso más o un peso menos, pero lo principal que tienen que hacer es sacar ese residuo encima. Y el otro está usando un producto que sabe que lo tendrá que pagar un poco más o un poco menos para tener mejor calidad de servicio, pero está pagando un consumo que sabe que es un residuo, ¿sabe? Y tiene esa lógica y se maneja así. Bueno, esto en gran parte, el concepto de subnacional, también es lo que hace muy difícil, en general, el desarrollo de políticas para el desarrollo de la biomasa. Hoy por hoy, si yo quiero hacer una gran promoción industrial en Argentina y hacer que florezcan mucho las industrias y bajo el precio del gas para las industrias, favorezco un montón de industrias de una forma muy fácil. O le bajo la tarifa eléctrica, o le bajo, pues son cosas que tienen un gran impacto en un montón de usuarios. O sea, que más o menos los conozco. En cambio, la biomasa, como región a región, lo que se conoce como biomasa o lo que está disponible como biomasa es algo distinto. Es muy complicado que pueda haber una política general que englobe todo. Entonces eso también es algo que no es que muchas veces decimos, la biomasa no está en agenda, pero no solamente es que la biomasa no está en agenda, sino que la biomasa es realmente difícil de que tenga una agenda y de cómo desarrollar una agenda. Si bien hay muchos países que lo han hecho, pero la mayoría de los países que lo han hecho no lo han hecho desde el país, lo han hecho desde estados subnacionales, desde las regiones, desde las municipalidades. O sea, nunca, en muy pocos casos es directamente desde nación sin una fuerte vinculación local, ¿sí? ¿Qué tipos de combustibles biomásicos tenemos? Denme un segundito. Bueno, esta es una lista de combustibles biomásicos muy simplificados, en verdad. O sea, esta es nada más la cadena de lo que es madera, ¿sí? Hay muchas más cadenas en otras cosas, pero como en general uno a la biomasa la asocia a lo que es el chip de madera o lo que es el pellet de madera, es lo más fácil de correlacionar y decir que tiene una lista, lo que es biomasa seca, y después uno puede decir, compro otra cosa que se parece a. Cuando uno va en lo que es madera,
ir a un caso concreto y corto, vamos de menos tecnología a la izquierda a más tecnología a la derecha. Los primeros dos son los formatos en los que hoy se puede conseguir madera en un mercado que no sepa de energía. Uno puede ir y comprar rollizos, o puede ir y comprar leña, o puede ir y comprar costaneros, que es el mismo sentido, que es el subproducto del aserradero, son los cachetes, digamos, del tronco, cuando quieren llevar el tronco de redondo a cuadrado. Pero esos son productos que la principal característica que tienen es que son muy húmedos. Estamos hablando de 45 a 60% de humedad. Eso hace que tengan muy poca energía. Piensen que un 1% de humedad genera 2 puntos de pérdida de valor energético, en parte por el peso que suma el agua y en parte por el calor latente de evaporación de esa agua. O sea, yo cuando quemo un tronco con madera, parte del calor se me va en pagar el calor latente para que me evapore el agua, ¿sí? Y lo que tienen es, lo que es rollizo, hoy uno puede comprar directamente en un monte forestal, no sé, y se compra por tonelada normalmente. Lo que es chip común, la mayoría de los aserraderos, a la cola del aserradero tienen una chipera, básicamente para deshacerse de todos los costaneros y toda la basura, y generan ese chip común que se termina malvendiendo a muchas industrias. ¿Por qué digo malvendiendo? Porque en verdad para el aserradero no es el negocio el chip. El chip es simplemente la caja chica que tiene el aserradero para que saca unos pesos que le permiten ir al día, normalmente con un mercado muy informal, y se va con alta cantidad de humedad a las industrias. A partir de la mitad, los dos que vemos a la derecha son dos ejemplos de biomasa ya pensada como energía. Uno son los que denominamos chip ACE, chip de alto contenido energético, ¿sí? Unos y otros países hay toda una normativa sobre chip que tiene que ver con la granulometría del chip, con el porcentaje de humedad del chip y con otras características químicas del chip que hacen a la calidad del mismo. Pero lo principal que tenemos entre un chip común es que un chip común es me saco de encima una basura y un chip de alta contenido energético es un chip de estoy generando un combustible. Esa es la diferencia. Es, ¿tengo petróleo o tengo nafta? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Por un lado es el proceso de industrialización es más complejo, o sea, uno tiene una chipera en la cual calibre y tiene un sistema de zarandas para tener un tamaño de partícula adecuado, por un lado, y por otro lado uno de alguna forma seca ese material. En términos generales, el chip una vez chipeado no se seca. Es complicado de secar porque uno cortó todos los vasos de comunicación y además cuando uno hace la pila eso se apelmaza. Tiene mala circulación de aire y entonces el secado es muy malo. Si bien hay ciertas técnicas removiéndolo que se puede secar, son muy costosas. Entonces normalmente uno lo que hace con un chip es o hace un chip húmedo, lo pone en una secadora rotativa de granos y lo seca, o tiene que secar el material antes. Por eso ahí está puesto chip ACE o biopaquetes. Los biopaquetes justamente es un combustible que después vamos a ver que está pensado en ese sentido. Hacemos rollitos de madera que lo ponemos para que se sequen. Y eso ya pasa a ser un combustible, pues ya está comercializado y está pensado con una lógica de combustible. Que no se tiene que contaminar, que no tiene que tener partes metálicas, que no tiene que tener más de cierto porcentaje de ceniza ni de cloro, y que tiene que tener la menor humedad posible para tener justamente el mayor poder energético posible. ¿Sí? Como último en la cadena de ir hacia combustibles más caros, tenemos los pellets. Los pellets básicamente lo que tienen es, para el que no conoce, los pellets es básicamente, se ve parecido a lo que es alimento para gatos o alimento para animales, por si no se ve bien en la foto, y es al proceso, al material que uno tiene, a un rollo, uno lo tiene que moler hasta hacer un polvo, hacer un acerrín, y ese acerrín uno lo seca hasta un porcentaje de humedad muy bajo, y ahí uno lo comprime. En ese proceso de compresión, por la temperatura que se levanta en la compresión, el material se termina saltando la lignina, se terminan generando una serie de procesos químicos que terminan generando el pellet como una unidad homogénea y justamente que no se desestructura. La gran ventaja del pellet frente a otros combustibles es que al llegar el proceso industrial a la generación de la forma exacta del material, es un material muy homogéneo. O
es 100% homogéneo. Tato, ¿no hay aglutinante en el pellet? ¿Ningún aglutinante se usa? No, normalmente no, se puede usar aglutinantes. Se pueden usar si uno por el proceso de peletizado que tiene no está levantando la temperatura adecuada o si el material que uno está peletizado tiene bajo contenido de lignina. Pero normalmente si uno está haciendo un pellet de madera no usa aglutinantes. Ok, gracias. De nada. La gran ventaja que tiene el pellet es que por un lado, como el proceso industrial es mucho más controlado, por un lado el producto es mucho más parejo en su forma y por otro lado más parejo. Esto lo que permite es que cuando uno quiere automatizar la dosificación de ese combustible sea mucho más sencilla. Es decir, vamos otra vez de izquierda a derecha. Si yo estoy en leña, la única forma de dosificar que tengo la leña es estar yo con un hacha, cortar el pedazo que quiero quemar y tirarlo. Si yo estoy en un chip común, lo puedo dosificar a niveles grandes industrias. ¿Por qué? Porque voy a tener un chip que de pronto va a tener 40% de humedad, de pronto va a tener 60% de humedad. De pronto me va a venir con 2 paladas de tierra y de pronto me va a venir regado por el camión hidrógeno. Ese chip de mala calidad, porque justamente se comercializa por tonelada y entonces es común que lo rieguen. O sea, uno ve 10 kilómetros antes de la planta los camioneros frenados y regando el chip para entregarlo. Ese chip de esa calidad, si yo lo quiero usar en una caldera de baja escala, lo que voy a tener es que la caldera me va a estar dando picos y bajadas de temperatura terrible y no la voy a poder usar correctamente en un proceso industrial. Me va a tirar la eficiencia muy para abajo. Básicamente justamente por no ser un combustible homogéneo. Por otro lado, ese proceso de chip, al no tener un zarandeo, si bien el tamaño de partícula de un chip podría ser de 5 centímetros por 5 centímetros, de pronto voy a tener una rama que pasó entera y que mide 40 centímetros de largo. Si yo eso lo quiero meter por un tornillo sin fin, chiquito, se me va a trabar y se me va a trabar todo el sistema. Cuando uno pasa a lo que es chipaces o a lo que es biopaquetes, uno pasa ya a un combustible que es mucho más homogéneo. El chipase se comporta como un fluido, los que son biopaquetes se comportan como troncos perfectamente parejos, pero ya son dos cosas que se pueden modificar porque son siempre iguales. El chipase yo lo puedo hacer con un sistema de dosificación, con un tornillo sin ningún problema. Lo que es biopaquetes se usa con sistemas de dosificación similares a los que se usan en las aserraderos para movimiento de madera, ¿no? Y otra vez, como tengo un combustible que el porcentaje de humedad está estabilizado en 20%, 25%, 15%, según el producto y según el mercado, pero yo ya tengo un porcentaje de humedad dado. Entonces yo sé cuando estoy dosificando 1 metro cúbico de material, que es la forma que yo tengo de modificar, que es por volumen, sé cuánto combustible estoy metiendo realmente. Cuando me voy a pellet, es tanto más fluido el pellet que el chip, que te permite sistemas mucho más fáciles de dosificación. Por ejemplo, existen estufas para casas a pellets que la dosificación es directamente gravimétrica. Es decir, tiene un tanque con un agujerito, con un tamaño dado, con una inclinación dada, y que se va dosificando automáticamente. Cuando se va quemando, va cayendo más pellets. Eso con un chip sería imposible de hacer. Ahora, con un chip de alta calidad uno podría hacer eso con un pequeño sinfín que esté dosificando, muy sencillito. Con un chip común sería imposible tener una estufa hogareña. ¿Sí? La otra cuestión que uno tiene es el volumen. Otra vez pensemos en el caso de estufa hogareña. Si yo estoy trabajando en rollizos, estoy pensando en una chimenea. Listo. Y voy a tener un montón de volumen ocupado por madera. O sea, normalmente afuera voy a tener un cobertizo con un par de metros cúbicos de madera. Igual la madera es bastante densa energéticamente. O sea, pues, el material en sí es duro, o sea, tengo poco espacio libre. Cuando paso un chip que eso lo piqué y se acumula y pierdo densidad, porque meto más aire, voy a necesitar mucho espacio. Entonces, tanto en chip común como en chipase, para dar calefacción en una casa voy a necesitar más superficie de almacenamiento. Nosotros habíamos hecho un cálculo para Río Negro y en invierno, una casa de 140 metros, si no me equivoco, 150 metros cuadrados, consumía, si íbamos a chip, teníamos que estar pensando en hacerle un stock de 2 metros cúbicos, para que tenga un stock de una semana, 2-3 metros cúbicos. Eso en el medio de tu casa no está bueno tenerlo.
Cuando vamos a pellets, estas estufas que yo decía, que de dosificación automática, lo que tiene atrás es una mochilita que tendrá 10 centímetros por 20, y eso tiene 12 horas de duración. Entonces eso sí lo puedo tener dentro de mi casa sin ningún problema. Entonces esa es la otra diferencia. Cuando me voy a procesos industriales no me interesa tener un par de metros más, un par de metros menos. Ahora, cuando estoy pensando quizás en un uso hogareño individual, y empieza a ver estas diferencias. Bueno, ¿y cuál? Dame un segundo, un poco de agua. ¿Cuáles son uno de los conceptos que a mí o a mi equipo de trabajo nos parece interesante para desarrollo? Es el concepto de biocuenca, que es esto que ya comentamos antes. Biocuenca es decir, yo voy a estar trabajando sobre un residuo que va a generar alguien y que tiene que estar cerca y que yo lo tengo que conocer. Y está trabajando sobre mi energía. O sea, yo hoy, si tengo una industria láctea y me llegan los camiones de leche y no tengo energía y no la puedo pasteurizar, perdí un montón de plata. Entonces eso no puede pasar. Entonces la biocuenca justamente es la relación que hay geográfica en una zona dada entre oferentes de biomasa y demandantes de biomasa, que empiezan a tener conciencia entre sí de que existen y empiezan a tejer redes de confianza, de provisión y de acumulación. Nosotros en la empresa somos de los que somos más especialistas, más que tecnólogos, o más que especializarnos en un tema en particular de aplicación tecnológica, somos especialistas en lo que es generar cadenas de abastecimiento. Que generar cadenas de abastecimiento muchas veces es ir a una industria, ver el problema que tiene, ver qué necesidad tiene, salir a hacer 5 kilómetros y encontrar una industria que tiene el problema inverso. Es ir a un aserradero que hoy no sabe qué hacer con todo el chip que está generando, porque ya se le tapó el bajo, porque el municipio ya se le quejaron 5 veces que está quemando y le dijeron que la próxima vez le ponían una multa. Hacer 2 cuadras y encontrar una granja de pollos que esté quemando GLP para calefacción. Y esos son los nexos que hay que hacer, y eso es la biocuenca. O sea, y lo que nosotros normalmente hacemos es eso, es unir. Y uno une y después uno tiene que saber que uno une y se va. Porque uno no va a hacer desde 500 kilómetros de distancia un negocio entre dos vecinos. El negocio es de esos dos vecinos. Y esto es otra de las cosas que muchas veces hace complicado el desarrollo de la biomasa. O sea, una de las formas, o la única forma que se desarrolla la biomasa, es que no se desarrolle con técnicos de afuera. Y no me refiero a técnicos que vengan de Alemania, me refiero a técnicos que vengan de Buenos Aires. Yo soy capital federal. Y yo sí, hicimos la transformación de la industria en Santa Fe. Hicimos el inicio de Entre Ríos. Y después nos abrimos. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros de Buenos Aires, no estamos ni siquiera en el medio de ellos dos. Y eso es una lógica que también hace muy complicado muchas veces estos desarrollos. O sea, pues la capitalización de estos procesos se da justamente entre el usuario y el generador de la biomasa, ¿no? Ahora, esto también justamente es lo que genera muchas veces, que hablamos del federalismo, de la federalización de Argentina, generar desarrollo local. Justamente lo que hace esto es esto. Es decir, esto no va a ser más la Patagonia o no sé qué, poniendo un montón de gas adentro de un tubo y mandándolo 3.000 kilómetros a que vaya a un lugar, de ahí se distribuya en una red más chiquita y de ahí llega una industria que se consuma. Eso es una conexión muy grande a lo largo de un país. Esto es generar cadenas de valor locales. Es decir, agarrar 50, 100, 200 kilómetros a la redonda de una industria y ver qué hay ahí. Y aprovechar eso. Esa es la ventaja que tiene esto. Y al ser así, el trabajo que genera esto lo genera ahí. La valorización de ese residuo se da de forma local y el valor que genera lo capitalizan los propios estados provinciales o municipales locales. En puestos o en generación de puestos de trabajo, de gente que va a estar en su municipio y consumiendo, ¿sí? Ahora, esto sí sería muy interesante que sea catalizado por el gobierno, ¿sí? O por los distintos estados. O sea, una acción clara, o sea, lo que yo decía es, nosotros normalmente cuando vamos buscamos dónde hay biomasa o viene alguien que nos dice me quiero pasar a biomasa y lo primero que hacemos nosotros tenemos campos forestales en el delta, no es te voy a llevar madera del delta. No, voy a donde estás vos y me fijo que hay alrededor. Ese trabajo
es un proceso de caracterización que es muy lógico que los distintos municipios, las distintas provincias lo estén haciendo y lo estén llevando a cabo. Y es muchas veces donde sí se puede hacer un esfuerzo grande en mejorar mucho el conocimiento de qué redes internas se pueden ir armando entre distintos oferentes y demandantes de energía locales. Creo que esta es la última de la primera parte y vamos a entrar con negocios. No sé, Sabino, ¿cómo ves? Si querés que hagamos 5 minutos... Hacemos consulta de todo lo que está acá, porque ahora sí nos metemos en... Dale, cortamos 2 minutos y aprovechamos para invitarlos a que hagan sus consultas por el chat. Claro, si quieren vayan haciendo consultas y reiniciamos en un par de minutos. Gracias. Sí, empezamos contestando las preguntas, ¿sí? Bárbaro. Dale. Gracias. Nada. Lo cierto es que el poder calorífico inferior, o sea, la cantidad de energía al mismo porcentaje de humedad por unidad de peso, no es tan variable entre especies forestales. ¿Sí? O sea, si uno se va de una palmera, incluso hasta si te vas desde un pasto hasta un roble, varía, pero no tanto. Lo que varía muchísimo siempre es la densidad del material. O sea, si uno va, por ejemplo, a un quebracho o un sauce, aquel que haya hecho fuego de quebracho y fuego de sauce sabe que de sauce metiste 14 ramas, troncos enormes para hacer un asado y de quebracho metiste dos leñitos de quebracho. Ahora, lo que tenés ahí es que esos 2 leñitos de quebracho quizás te pesaban lo mismo que los 3 palotes enormes que metiste de sauce. Lo que queremos es un peso específico diferente y una densidad diferente del material. Más que una diferencia en la contenido energético por unidad de peso, ¿sí? Correcto. No, el tema de las palmeras es por el alto contenido de silicio que tiene, que termina afectando mucho las instalaciones. Por eso parece que la gasificación podría ser una alternativa interesante. Sí, Parece. también, bueno, algo así también tenés con lo que es cáscara de arroz. Hay formas de hacerlo. O sea, son sistemas más caros. Seguro. O sea, ese es el principal inconveniente. Bueno, bárbaro, cuando quieras retomamos. Bueno. Hay una última pregunta de Carlos. Sí. Te interrumpo de vuelta, que dice, si yo tengo una fábrica la cual cuenta con una caldera para el funcionamiento de algunas maquinarias, ¿en qué porcentajes me ahorro comparado con el gas? Yo tengo una duda primero. ¿Carlos Marra es de General Viamonte? ¿Es la aceitera de Viamonte? ¿De cerca de Baigorrita? A ver, Carlos. No, profesor, no soy ese. Ah, listo. No, pues justo era el mismo caso y no sabía si era. Vamos a ver abajo una comparativa contra fuel oil. Cuando gas, me imagino que estás hablando contra gas natural, y ahí va a depender de la escala de tu proyecto y de qué contrato tengas vos de gas natural. Y de cuán continuo sea tu proyecto. Si vos tenés un proyecto que tiene una función continua de, a ver, hagamos que sea el famoso 24/6, ¿sí? O sea, que estés funcionando la caldera de forma permanente durante 6 días a la semana y tenés una caldera que sea de arriba de 4 toneladas, seguramente vas a estar bien. Si vas a tamaños más chicos o usos más chicos, vas a estar peor. Y la otra cuestión que tenés que definir es cuál es la diferencia que tenés entre consumo medio y picos. Porque vos la caldera está puesta para los picos de consumo que tenés. Entonces, si vos tenés un consumo muy desparejo, o sea, tenés en un momento un pico de 8 toneladas, pero tu consumo medio es 3 toneladas, y va a ser complicado, o tenés que pensar en hacer uso de los dos combustibles. Tener una caldera que te cubra los picos y una caldera estable que te dé la presión de base que sea de biomasa. ¿Sí? Pero si querés, o sea, después de hablar vemos exactamente el caso. Eso contando con que sea gas natural, ¿no? Y en provincia de Buenos Aires. En otras provincias ya el gas natural ya es más caro y entonces cierran mejor los números, ni hablar en provincias que sean forestales. Si vas a Corrientes, obviamente te va a convenir mucho más usar biomasa.
Si te vas a provincias que no tienen nada de biomasa o que tienen muy poca biomasa, te vas a Chubut, por ejemplo, que conozco bastante, es más complicado. Y obviamente, si cuando hablas de gas hablas de GLP, sí. O sea, contra GLP cierra cualquier proyecto, ¿no? No sé si le contesté Carlos o... pero igual después, o sea, podemos hablar, si quedamos en contacto, me decís un poco más de datos y vemos qué se puede hacer, así, viendo bien la zona que estás y todo. Está contestada, gracias. De nada. Buenísimo, seguimos. Bueno, en que vamos hasta donde nos habíamos quedado. Vamos a empezar negocios de biomasa. Voy a presentar primero el negocio que hoy por hoy no es negocio, que es la generación eléctrica. En verdad, este es un análisis de cogeneración, de generación eléctrica más generación de vapor, ¿sí? Esto es muy de el momento que estaban los renovables funcionando, ¿no? Con precios realmente altos por mega, o sea, lo que era biomasa, se pagaba 110 más ciertas bonificaciones y cosas, que uno podía llegar hasta 140, 140 y poquito de dólares por mega inyectado, por megawatt hora inyectado. Ahora, lo que tiene el negocio de la generación eléctrica cuando uno está trabajando contra redes, por un lado depende del contrato que uno obtenga, y hoy por hoy dentro de lo que es energías renovables, metiendo todas las energías renovables en una bolsa, uno está hablando de una generación con biomasa para que los negocios cierren, estaban entre 110 y 140 dólares, si no, no cerraban, y cuando estamos en eólicos solares estamos en precios muchísimo más, estamos creo que el promedio era 50 y pico de dólares, 52 dólares, una cosa así. Entonces, la única forma en que generar energía eléctrica de forma rentable, pensando en que el negocio es generar energía eléctrica, es bajo un contexto así muy específico. Ahora, el estudio este está hecho sobre cogeneración por otro sentido. Lo que sí es muy viable en muchas plantas es hacer plantas que necesitan un uso térmico importante y que tienen una caldera, agregar a eso una turbina de generación eléctrica, ¿sí? Ya sea para consumo propio o para inyección a red o para las dos cosas. Y eso se da mucho y hay varias industrias que están así, sobre todo industrias que tienen una gran cantidad de residuos de generación propia. Por ejemplo, esto es un caso típico que se ven muchas aceiteras grandes, en las cuales justamente tienen un montón de producción de cáscara, que utilizan para sus calderas, para sus procesos térmicos y además hacen algo de generación eléctrica. Estas aceiteras normalmente igual terminan comprando algo en el mercado de biomasa, o sea, hay una serie de proveedores, porque uno justamente, por más que quizás la biomasa que compran no llega a reparar todo el proyecto, le da la escala suficiente y tienen, o sea, les importa el promedio de la biomasa, ellos tienen un valor de biomasa propia nulo. Entonces, mientras que el valor-precio promedio de la biomasa, el de cierre del negocio, va bien. A la derecha tenemos tres curvitas, lo voy a agrandar porque si no, no lo veo yo, que es cómo varía en este contexto, que en el contexto del renovar que se está discutiendo en su momento, que era el último que salió, el 3,5 creo que fue, o no, del 3 era esto que estamos discutiendo. Con un precio de megawatt de 110 y un precio de tonelada de vapor de 12 dólares, que era acorde a un 30% menos a lo que estaba gastando la industria que estábamos analizando en ese momento. Y cómo funciona justamente la tasa interna de retorno en función de distintos parámetros de producción. Arriba lo vemos en función de la escala de la planta. Si uno habla de una planta de 4 megas o de 3 megas está bien. Si uno se va a plantas más chicas, de 1 mega, por ejemplo, es imposible que el negocio cierre, y esto tiene una lógica de escala asociada a los costos de operación y mantenimiento. Uno tiene una serie de costos de operación y mantenimiento, tener los operarios que estén funcionando, que estén controlando 24 horas al día, 7 días a la semana, tiene un costo. Si ese costo uno se lo asigna a una producción baja, genera que el negocio no cierre. Después tenemos dos comparativas más en función del valor de venta del vapor, que obviamente cuanto mayor sea el valor de venta mejor da, y en función de los incentivos, que era justamente en función del valor final que va a tener el mega, ¿sí?
Hoy por hoy, yo por eso este es un estudio que va medio rápido, no está el contexto de renovar, y el día que se vaya a hacer algo de generación dentro de un contexto así macro a nivel país, habrá que analizar cuál es la lógica en ese momento, ¿no? Esto no quita que haya ciertas situaciones que sí. Como ya les dije, las grandes industrias muchas veces lo hacen y lo están haciendo y lo estaban haciendo antes de renovar incluso, con esta lógica. Y la otra cuestión es todo lo que está fuera del SADI. O sea, ustedes saben que tenemos el sistema interconectado nacional, que llega a gran parte del país, o sea, es buenísimo, pero siempre hay poblados que están afuera. Nosotros hemos relevado en algunas provincias varios de estos poblados que están fuera de la red de electricidad, perdón, que justamente el conflicto que tiene es que en estos lugares normalmente se está haciendo generación con diésel. Cuando uno compara generación con biomasa o generación con cualquier cosa con regeneración con diésel, el negocio va a dar muy bien, ¿sí? Obviamente esto no significa que la biomasa vaya a ser la mejor opción. Eso va a tener un montón en cuenta otros factores, ¿no? Pero sí significa que la biomasa es una opción válida en esos sistemas, y eso es algo que está estudiado en varias provincias. La otra cuestión que tiene interesante lo que es generación eléctrica con biomasa es que la biomasa, al contrario de otras energías renovables, da potencia firme. ¿Esto qué significa? Que uno, si pone una planta de biomasa, 8.000 horas al año esa planta va a estar generando y entregando esa cantidad de energía a la red, ¿sí? Esto te da una confiabilidad en el sistema, te hace un mejor aprovechamiento de todo lo que son líneas de transmisión, y en condiciones de pueblos aislados es algo que es necesario. Porque uno ahí lo que tiene que asegurar justamente es potencia firme, es decir, que haya electricidad todo el tiempo. Obviamente hay otros sistemas, no es que la biomasa sea el único, ¿no? Pero bueno, es un sistema, en esas condiciones es donde hoy quiere potencial. Pero igual es algo muy específico y muy de caso a caso que hay que estudiar. Ahora sí, y aparte, como habíamos dicho, la generación eléctrica es el 20% de la generación de la energía consumida por el país. Por lo cual, habiendo tecnologías que son muy buenas para gran parte de eso, vamos a analizar otros proyectos con biomasa, que es donde la biomasa expresa más su potencial. Proyectos térmicos industriales, ¿sí? Esto acá, si no me equivoco, es una planta en Misiones. Entonces, si ustedes saben, en Misiones no hay gasoductos. O sea, todas las industrias de Misiones funcionan a biomasa. O sea, y parte de Corrientes también, el norte de Corrientes, toda la yerba, se produce todo el secado de yerba es con biomasa, por ejemplo. Entonces, no es algo que no se haga, se hace mucho en muchos lugares, pero normalmente no está tan presente en la gente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con todo lo que es producción de cáscara de maní en Córdoba. Bueno, cuando hablamos de un uso industrial de la biomasa, hablamos de esto. Nosotros acá este es un modelo de una planta que requiere de 50 toneladas por día de biomasa, es decir, 2 camiones por día. ¿Qué necesita? Necesita una balanza, porque cada camión que llega de alguna forma hay que pagar lo que está haciendo, un pequeño laboratorio, que básicamente normalmente lo que se conoce como laboratorio de biomasa es un par de hornos donde uno seca la biomasa para saber el valor de humedad y poder pagar por humedad, que es lo correcto, o sea, ajustado por humedad. Después necesitamos todo lugar de recepción y silo, es decir, cuando el camión llega tiene que tener un lugar donde pueda descargar, que ese lugar que descargue lleve el material a un silo donde se acumula el stock mínimo de seguridad que yo necesito en la planta. Y esto va a depender de cuán lejos o cerca estoy de mi fuente de aprovisionamiento, pero siempre estoy pensando en mínimo una semana, ¿sí? O más. Y de acá hay un sistema de dosificación en el cual se aplica normalmente la mayoría de los procesos industriales son calderas, hay algunos que son secadoras, ¿sí? Y finalmente lo que tenemos que hacer es un proceso de los gases que se emiten, si bien esto es más para adecuarnos a una normativa más allá de la que exige el país, pero normalmente todos los fabricantes de caldera aconsejan un buen tratamiento de gases para estar cubiertos por ese lado, y tenemos cierta generación de cenizas que hay que ver qué hacemos con ellas. Más o menos 50 toneladas de biomasa, 0,4 toneladas, ¿sí? de cenizas.
¿Para qué se pueden usar estas cenizas? Puede utilizarse para fertilizantes o, lo que es más común, para asentar caminos. ¿Sí? Y yo acá puse un hecho en Argentina, Santa Fe, no por discriminar a otras provincias, sino porque nosotros tenemos la suerte, nosotros como país, porque yo no soy de Santa Fe, de que en Santa Fe hay, es más, en Esperanza, y hay 3 industrias de caldera muy grandes, las 3 con mucha experiencia en lo que es biomasa, que son de las más grandes que hay en el país, más allá de un montón de otras industrias de caldera, de fabricantes de caldera y de fabricantes de estos sistemas que hay distribuidos por todo el país, normalmente en escalas más chicas. ¿Sí? Pero bueno, eso es importante, o sea, que saber que toda esta tecnología está en el país, es nacional, se fabrica acá, o la fabrican afuera y la traen acá, no sé qué, pero está todo resuelto por técnicos locales que te la instalan acá y la fabricaron ellos, que no es menor. Vamos a un ejemplo. Este es el ejemplo que les comentaba en Santa Fe. Esto es Ramona Santa Fe, es pegado a Córdoba, cerca de San Francisco relativamente, que es una ciudad grande cercana, ¿sí? Pero del lado de Santa Fe, ¿no? Esta caldera de transformación, a ver si lo tengo escrito acá, porque creo que fue 2014 que se hizo la transformación de esta caldera, no me acuerdo exactamente el año. Ellos tenían una industria láctea. Las industrias lácteas suelen dar la característica de que están más cerca de las vacas que de las fuentes de gas. O sea, normalmente cuando se pusieron estas industrias no había red de gas, a algunas hoy les llega la red de gas, a otras no, pero como lo que sí o sí necesita una industria láctea es de estar cerca de la producción de leche, es común que haya un montón de estas industrias lácteas que no tengan acceso al gas, y lo que normalmente consumen es fuel oil o leña. ¿Sí? Son los 2 consumos principales cuando no están sobre la red de gas. Esta en particular consumía fuel oil, ¿sí? Y hizo una transformación de las calderas que tenía, más un pequeño patio de biomasa, semi-automatizado. Ellos siguen haciendo ciertas cosas con una palita frontal chiquita que tienen. La inversión le costó $650.000. El ahorro que generaron hizo que esos $650.000 ellos lo estén repagando creo que fueron 8 meses. Ya hayan pagado toda la inversión. Y toda la madera, esto es oeste de Santa Fe, no hay madera cerca en esa zona, no hay demasiados montes ni nada, y no hay tampoco ningún actor que pueda hacer aprovechamiento de los pequeños montes que hay ahí. Entonces toda la madera ya se están trayendo de Entre Ríos, que no es lo más barato. Pues están haciendo un montón de kilómetros para llevar esa madera, así todo tienen estos ahorros, ¿sí? Si ellos decidiesen meterse en un negocio forestal y decir, foresto para abastecer a mi planta, pagando lo que sale de la tierra, lo que hay que pagarle, que tenga su rédito de la tierra, pagando la ganancia de los cultivos forestales, pagando el interés de la plata para forestar, haciendo el negocio forestal completo como un negocio, o sea, como si fuese una persona de afuera y forestase, podrían bajar incluso el costo de combustible a un 50% de lo que están pagando hoy. ¿Sí? Ahora sí, no sé. Bueno, esta experiencia, ven que dice, se puede replicar más de 50 veces. Nosotros esto lo hicimos y en 2017 creo que fue, o 2018, no, 2017, hicimos un inventario de todas las industrias lácteas, de toda la cadena láctea de Santa Fe, que fue solicitado justamente por la Secretaría de Energía de Santa Fe. Y nosotros lo que hicimos ahí fue un inventariado de todas las industrias que hay, cuántas usinas hay que están fuera de red de gas, cuántas están dentro de red de gas, qué combustible tienen, qué escala tienen, qué factor de uso tienen y qué lógica tendrán para su transformación, ¿sí? Y todo pensando trayendo biomasa de Entre Ríos, no de Santa Fe todavía. Eso pensar en hacer las cosas en Santa Fe fue posterior a esto, justamente. La primera instancia fue, veamos qué potencial hay o qué necesidad hay, y arrancamos únicamente por las usinas lácteas por una cuestión de que ya teníamos una experiencia exitosa y que no podíamos abarcar el estudio completo por el largo del estudio y la posibilidad de hacerlo, ¿no? Todas estas industrias se recorrieron una por una y se habló con cada uno de los encargados de las industrias para tener los datos a nivel real.
¿sí? De todas las usinas, creo que Tato, sí. perdóname, ¿cuántas toneladas por día consumen como promedio cada una de estas plantas de leña con algún porcentaje de humedad? No, es muy variable porque ahí tenemos desde usinas chiquititas con calderitas de media tonelada de vapor hasta algunas plantas de Sancor, tenemos ahí Willinger, Illinois, que tienen plantas grandes. Okay. Pero La que estamos comentaste hablando, de Ramón. estamos hablando de proyectos que van entre las 300 a las 1000 o 800 toneladas año. ¿Sí? Ok. Para tener una idea. No, ahí está, mirá. 350.000 toneladas año es la conversión de las 50 usinas. Ahí tenés las grandes, las chicas, tenés la mezcla de todo. Ahí tenés toda la mezcla, o sea, obviamente tenés muchas que son muy chiquitas, de las cuales hoy parte consumen ya leña, y muchas consumen fuel oil. Y una cosa interesante que hicimos en el estudio, que no está acá, es las plantas estas, para las plantas chicas que hoy están consumiendo fuel oil, incluso había una que estaba consumiendo GLP, el diferencial de costo energético les generaba una diferencial en el margen que ellos tenían real y visible. Es decir, ellos podían aumentar un 10% el margen que estaban teniendo por litro de leche vendido. En una empresa en particular que analizamos. O sea que no es algo menor el costo energético en estas plantas y además es uno de los pocos costos que ellos pueden modificar. Porque los salarios están dados por convenio sindical y el valor de la leche está dado por acuerdo con los productores. O sea, no son lugares donde puedan ajustar. El siguiente punto donde pueden ajustar fuerte es en lo que es eficiencia energética por un lado y por otro lado el tipo de combustible que usan para la generación, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, teníamos de las 80 analizadas, ¿sí? Que eran todas las industrias, que incluyen todas las que están sobre red de gas, ¿sí? Incluyen todas las que son muy chiquitas, que lo que te mando muchas veces con las chiquitas es que no tienen un uso de todos los días, o sea, son industrias que ya funcionan 3 veces por semana. Estamos analizando industrias tomadas por cooperativas y ese tipo de industrias que es muy complicado hacer un cambio tecnológico y que se pague. Bueno, teníamos 27, que es el 35%, una cosa así, que tenían repagos inferiores a 4 años para hacer esta conversión, ¿sí? La ventaja que tenían además en Santa Fe es que justamente Santa Fe es donde están todas las fábricas, o sea, no todas, pero están las 3 fábricas más grandes de caldera del país, ¿sí? Que son justamente todas las calderas que teníamos en esas plantas eran de esas, así que era todo un desarrollo interno de la provincia. Implicaría si el 100% se pasase, un consumo de 350.000 toneladas por año, ¿sí? Para que se den una idea, hoy el mercado correntino de madera está en el orden de los 2 millones, creo, de toneladas año. O sea, es un número importante, ¿sí? Y para que se den una idea, en el puerto de Rosario, o sea, en todo lo que es la zona de San Martín y todas las aceiteras, ahí se están consumiendo unas 700.000 toneladas de madera hoy, ¿sí? Que traen de Corrientes y de Entre Ríos. ¿Sí? Para que empiecen a tener noción de números, ¿no? Bueno, se evitaban 83.000 toneladas de dióxido equivalente y generación de puestos de trabajo, que esto es la otra cosa que decíamos. O sea, fíjense que estamos hablando de puestos de trabajo directos, que eso era, quizás en algunas plantas había que sumar un empleado para que se haga cargo de esto, o empleados directamente asociados únicamente a la provisión o al manejo de esto, y 100 indirectos, que eran transportistas, sí, más que nada transportistas, honestamente. Tato, una pregunta más. Ahí hay una reducción importantísima de emisión de dióxido. ¿Eso Sí. es monetizable? ¿Se pueden emitir certificados por esa reducción de emisiones? ¿Se pueden emitir certificados? No es muy claro el negocio para monetizar esos certificados. O sea, yo no conozco experiencias demasiado. Conozco una sola experiencia exitosa de monetizar la reducción de carbono. ¿Sí?
Ahora, lo que sí es importante en eso, que sí nos está pasando, porque nos está pasando con otras industrias que nos están llamando y que estamos trabajando ahora, que muchas empresas que son internacionales tienen política de disminución de carbono a nivel internacional. Claro. O sea, si uno agarra una empresa europea, o sea, básicamente son las europeas, muchas están con objetivos. A 2025, a 2030, a 2040 tengo que reducir tanto por ciento mis emisiones. Como uno de los principales gastos energéticos de una industria es la generación térmica, uno de los mayores emisores de dióxido de carbono de una industria es la generación térmica. Y eso se reduce y muchas industrias están empezando a ver estos proyectos justamente por ese lado. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. De nada. Bueno, otro detalle, en estas industrias, en este mix, con repago acá lo que se estudió no era el método en verdad de transformación más eficiente, estamos pensando en una modificación por quemadores, de chip, de pellets, ese es el que presentamos, en verdad hay un montón de, están estudiadas todas las tecnologías, para cada industria hay una tecnología diferente que es la adecuada, que es la otra cuestión que tiene la biomasa. Vimos todas las separaciones de combustible que tenemos, vimos todas las formas de consumo que tenemos, el link entre esas dos cosas es lo que uno tiene que definir para cada industria. Si tengo una industria grande y estoy cerca de un centro de producción de chips, puedo irme a eso. Ahora, si estoy un poco más alejado y quizás es una industria chica y quizás me voy a un quemador de pellet, es muchísimo más barato, es mucho más baja la inversión, pero después el combustible es más caro. Entonces eso es muy caso a caso qué es lo que conviene, ¿no? Depende del factor de uso y el tipo de conversión. Vamos a lo siguiente. Ay, aparte tenemos poco tiempo. Vamos a lo siguiente y vamos rápido. Sistemas térmicos urbanos. ¿Qué es esto? Vimos que uno de los principales, junto a las industrias consumidores de energía, eran los centros urbanos, ¿sí? Y yo acá les traigo una foto que no es de Argentina, esto es Europa, ¿sí? Y estos son las ciudades europeas que tienen district heating. ¿Qué es district heating? Es poner una caldera central, una red de distribución de agua caliente y darle agua caliente para calefacción, por radiadores o por losa radiante, y para agua caliente sanitaria, es decir, para bañarte, lavar los platos y esas cosas, a través de esa red de agua caliente. Es una tecnología tan nueva como del siglo XIX. O sea, la primera red creo que es 1896 que se hizo, que fue la de Manhattan. ¿Sí? Esas igual son a vapor y son a carbón, pero es el mismo concepto. En la Unión Europea, y este dato está desactualizado, porque es como de hace 4 años y están avanzando muchísimo en esto en Europa, ya había 5.000 sistemas de estos, o sea, 5.000 ciudades con este sistema de distribución central de energía, que era casi el 10% de la demanda térmica y tenía un mercado, un negocio de casi 20 billones de euros anuales, ¿sí? Entre lo que es la generación de calderas y el combustible, ¿sí? Y la operación. O sea, todo el servicio asociado. Un caso bastante bastante ejemplar es el de Alta Austria, ¿sí? Que pasó a tener un incremento abismal en su consumo de estos sistemas de district heating y con eso propulsaron toda la que es la industria de calderería de baja escala. O sea, vos lo que tenés hoy es muchas de las empresas internacionales que generan calderas de pequeño tamaño para uso del sistema de district heating, o sea, con muy alta automatización y muy baja generación de agua caliente, son de Alta Austria, ¿sí? Para que se den una idea, 90% de las calderas menos de 100 kilowatts, ¿sí? Bueno, y yo creo que el año pasado ya habían llegado, a ver, tengo el dato, 90% era de hace 2 años, creo que ya habían pasado el 95% ahora. O sea, el objetivo de Alta Austria era 100% de la calefacción fuese a través de energías renovables, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hablando de un district heating, sí? Estamos hablando de un sistemita en el cual uno descarga el camión sobre un agujero, o incluso hay sistemas que son con mangueras para que no se vean, que son los que se usan adentro de grandes ciudades. Por ejemplo, en Zaragoza creo que fue, hay casas que tienen la sala de caldera abajo y llega un camión con una manguera, conecta la manguera y uno en ningún momento se entera que ahí adentro está pasando algo que tiene algo que ver con la madera, ¿sí? Eso va al silo, que es 100% automatizado, y eso va a una caldera.
Esto que ven arriba a la derecha es un ejemplo de cómo se puede ver un district heating para un barrio, ¿sí? Y lo que ven abajo es lo que hay adentro, que es básicamente la caldera, ¿sí? Que es lo que está a la derecha, y al fondo ven 2 tanques de inercia, que son los que regulan el agua caliente justamente para tener una caldera de menos potencia de la que requiere el barrio. Lo que tiene es va acumulando agua caliente. Dijimos todo muy lindo, esto es Europa. Hace más frío, no tienen tan buena relación con el gas. Veamos qué pasa, y tienen otro contexto económico que nosotros, ¿no? Veamos qué pasa en Argentina. Entonces, esto es un estudio hecho, déjeme pensar, esto estaba pensado en Río Negro, está hecho este. Y esto es pesos argentinos, 2019, principios de 2019, por kilowatt de agua caliente sanitaria y calefacción, ¿sí? O sea, por kilowatt de energía que le llega al usuario, ¿sí? O sea, ya puesto en calefacción de la casa, ¿sí? Y analizando los costos de distintas tecnologías. Por un lado tenemos los usuarios fuera de red de gas, que están usando GLP, o están usando garrafas, y acá pongo garrafa por calefacción porque en Río Negro hay planes de entrega de garrafas sociales, entonces usan la garrafa para calefacción, y electricidad, que es lo que usa mucha gente también para calefaccionarse, ¿sí? Bueno, la otra cosa que usan es leña. Perdón, esto es para Mendoza, no es para Río Negro. Que es lo otro que se usa fuera de la red de gas. Tenemos leña dura, que es leña traída de las provincias típicamente forestales de bosque nativo, ¿sí? de dudosa legalidad. Y después tenemos todo lo que es uso de biomasas. Lo importante acá es que más o menos 20%, en la mayoría de las provincias argentinas tenemos que el precio de generar calefacción con gas natural, que es lo más barato, está en 2 pesos, o estaba en ese momento en 2 pesos, y para la gente que está fuera de red de gas estamos arriba de los 4 pesos, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas de biomasa, estamos hablando, si hacemos sistemas individuales, ¿sí? Es decir, ponemos una calderita y compramos pellets, como una estufa y unas bolsitas de pellets, y nosotros nos abastecemos así, estamos hablando de costos por abajo o iguales a lo que estamos hablando de gas natural, ¿sí? La separación HT y LT es según el tipo de tecnología. Estufas más eficientes, estufas menos eficientes. Lo que tenemos a la derecha es District Heating, es el sistema que les decía recién, que es un costo de instalación muy caro. O sea, porque yo tengo una caldera central, tengo una red de distribución de agua caliente y tengo instalaciones en cada casa, pero un combustible muy barato, cheap. Y estoy por abajo del precio del gas natural. Normalmente lo que decimos no es que estamos abajo del precio del gas natural, es que estamos más o menos igual. Según el caso vamos a estar un 20% abajo, un 20% arriba, hasta ahora en todos los sistemas que estudiamos, de lo que es gas natural, y en verdad el gran potencial que tienen estos sistemas es para la gente que está fuera de red de gas. La interesante que tienen los sistemas tipo District Heating es que le permiten a un gobierno municipal, provincial, lo que sea, definir urbanizaciones en zonas donde no hay gas natural. Y sin depender de un extendido de gas, no sé qué, que todos sabemos que son muy caros, en verdad. O sea, que después no se traduzcan en el precio no significa que no sean muy caros hacerlos, y no significa que eso en definitiva se esté pagando. Voy a ir rápido porque nos estamos quedando sin tiempo. Este es un estudio sobre un barrio hecho en Chubut, en Esquel. Obviamente tenía ahorro en dióxido de carbono, tenía una inversión para generar un barrio que eran 100 y pico de casas de $325.000, ¿sí? Esto está hecho hace 2 años, si no me equivoco. Utilizaba residuos de las forestaciones periurbanas que hay en esa zona, disminuyendo los riesgos de incendio que hay. O sea, en verdad esto surge de un estudio de qué hacemos con los residuos dendroenergéticos que tenemos y que nos están ocasionando incendios. Esto es algo que se puede hacer. Y no solo se puede hacer, sino que se puede hacer y se ahorra plata. ¿Sí? Y cambia un poquito la lógica, porque la otra cuestión que estás haciendo con esto es vos estás generando trabajo local. Vos estás en un pueblo de Esquel, generando la necesidad de que alguien corte la maderita, la lleve, la pique, la meta en la sala de calderas, alguien controle. Todos esos son trabajos locales. ¿Sí? Y eso en verdad es lo que casi el 50% del costo de estos sistemas es esa gente.
Pero justamente no es un costo, es parte del Estado. O sea, está sumado entre los costos cuando uno ve el análisis, pero es una gran ganancia cuando uno tiene que pensar este tipo de modelos, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Este es un ejemplo que hicimos para acá, para Ciudad de Buenos Aires, con el barrio 31, ¿sí? El barrio vulnerable. Que básicamente lo que hicimos un estudio fue, bueno, ¿qué pasa si el barrio 31, que no puede tener red de distribución de gas, pues no tiene condiciones edilicias adecuadas para tener eso, como todos los barrios vulnerables del conurbano tampoco lo pueden tener, ¿qué pasa si hacemos un sistema de district heating, ponemos una caldera central, se lo damos a una cooperativa del barrio y que el Estado, en vez de estar pagando la factura de luz que está pagando todos los meses para la calefacción de esas casas, le entregue gratis lo que son los residuos de poda de la ciudad? O sea, algo que hoy para la ciudad cuesta 1.000 pesos más o menos de disposición final. En vez de pagar esos 1.000 pesos, dárselo gratis a ellos y que ellos se hagan cargar del manejo y que cobren una pequeña tarifa que lo que sean son los sueldos de ellos. Bueno, acá tenemos todo el detalle, con un costo de fluidos, no sé qué, pero nosotros lo que logramos era un costo por debajo de lo que es el gas natural, ¿sí? Ellos hoy están usando electricidad, ¿sí? O sea, hoy el costo real de esas casas está cerca de 50.000 pesos. Que no le están pagando ellos, lo está pagando el Estado, ¿no? Por año, ¿no? Y con esto pasarían a 11.000 pesos. Perdonen que voy rápido, pero así ya vamos a ver el último, que es el que comentó la gente del INDI, que es, yo hasta ahora les dije proyectos desde el lado de la demanda, ¿sí? Y te dije, si tenés una industria podés hacer esto, si hay un barrio se puede hacer esto, ¿sí? Generación es complicado que te metas, tenés ciertos parámetros muy escuetos para poder entrar, una ventana chiquitita que existe, pero es una ventana chiquita, por ahora, el día de mañana seguro cambiará o no. Ahora vamos del lado de la oferta, ¿de dónde podemos sacar biomasa, no? Si no somos alguien que tiene un campo forestal, no tiene nada. Bueno, una cosa que está muy distribuida en todo el país son las ciudades. Y todas las ciudades en Argentina tienen bastante arbolado urbano, ¿sí? Y una cosa que nadie tiene demasiado en cuenta es que el arbolado urbano, que se poda, acá se tendría que podar todos los años, en promedio se está podando una vez cada 2 años, en general lo que reglamos nosotros, lo que son las ciudades medianas del interior. Se termina siempre en ciudades pequeñas, grandes, medianas, chiquitas, cargando un camión a lo bestia, que ese camión es un camión que va sin peso. O sea, nosotros, la rama puesta así puede llegar a densidades tan bajas como 50 kilos por metro cúbico. Normalmente está más cerca de 100 o 150, ¿sí? Pero estamos hablando de esas densidades. Va a un vertedero, donde si hay que enterrarlo es muy caro, y cuando se entierra la biomasa esa se degrada y genera metano, que se manda a la atmósfera, y el metano es 21 veces más efecto invernadero que lo que es el dióxido, por lo cual eso hace que 1 tonelada de podas enterrada en los tipos más o menos de predios de enterramiento que hay en Argentina genera casi 3 toneladas de dióxido de carbono equivalente por la generación de metano. En otros lados, ¿qué pasa? En vez de enterrarlo, lo queman. O lo acumulan hasta que se quema, o no lo queman pero se quemó, porque está prohibido quemar, o algo que genera un montón de polución, genera un montón de humo, genera problemas de visualización y lo que es más grave a nivel contaminación, normalmente esa rama que ya está mezclada con basura, cuando se quema un montón de basura, quema un montón de plástico, quema un montón de cosas que no se tendrían que quemar, ¿sí? Y por otro lado lo que tenemos es que todo el sistema es muy caro, ¿sí? Para que se den una idea, 3.000 toneladas de poda, que es una ciudad de 100.000 habitantes más o menos lo que genera, son 30.000 metros cúbicos en un relleno sanitario, o sea, el equivalente a 12 piscinas olímpicas, y 215.000 metros cúbicos de metano, ¿sí? Que es, en verdad, 23 veces más contaminante que el dióxido. Si en vez de decir tenemos residuos, decimos tenemos un recurso, ¿qué tenemos con 3.000 toneladas de recurso de biomasa seca? Una planta de 3 megawatts funcionando durante un mes, el equivalente a 50.000 garrafas de GLP, de las de 15 litros, de las de 15 kilos, perdón, 600 casas con agua caliente sanitaria durante un año, una planta de 4 toneladas de vapor, porque esto es una usina láctea
no tan chica, pero, o sea, mediana. O sea, no es una planta grande, funcionando todo un año, pero no es de las más chiquitas, no es una láctea familiar, es una láctea de 25 o 30 empleados, digamos. O secar 105.000 toneladas de grano, 3 puntos, ¿sí? Para que nos demos una idea que de todo eso nosotros lo estamos tirando y quemando o pagando para enterrarlo y generar metano. ¿Y eso tiene consumo? Y mira, a ver, cerca de Junín tenemos 130.000 toneladas de demanda equivalente de pymes agroindustriales que hoy están usando fuel oil o GLP. 600.000 toneladas consumidas en grandes industrias, entre el norte de Buenos Aires y el Peri Rosario. 600.000 toneladas potenciales, que parte real y parte no lo están haciendo, en lo que son las cementeras de Olavarría, ¿sí? Y posibilidades para hacer district heating, posibilidades para un montón de otras cosas. Hay un video que no lo vamos a ver, después si quieren se los comparto de cómo funciona, pero básicamente esto es, a ver si lo tengo acá, hay un sistema de aprovechamiento, es un sistema que lo hicimos con la empresa, por eso hay que presentarlo, que es un sistema que en vez de hacer la carga directa del material de poda en los camiones, lo que hacemos es un empaquetado. Y ese empaquetado lo que hace es disminuye, en vez de uno estar haciendo viajes en camión, que es lo que ve a la izquierda, lo que hace es ese viaje en carrito. Para que sea una idea, 8 viajes del camión de la izquierda son ahora un viaje muy cargado del carrito de la derecha o 2 viajes a media carga. ¿Sí? Pasamos de tener un camión del municipio dedicado a la recolección de podas a tener un carrito que está tirado por la camioneta que usa la gente que hace la poda. ¿Está bien? O sea, ese costo lo eliminamos. Y en vez de tener un basural que se quema cada tanto, que era lo que había antes, tenemos un stock de biomasa. Para la industria local, que yo decía, el tema es conseguir una generación de biomasa local confiable, que una generación de biomasa en su poblado más cercano o en su ciudad más cercana, que puede ir y verla, y que está el stock ahí para retirarlo. Y que al municipio no le generó nada de costo llegar hasta ese lugar. Es más, ahorró plata para llegar hasta ahí. ¿Qué se puede hacer con eso? Lo que ya vimos. O se puede enviar como paquetes directamente de las industrias, que lo consumen directo, o lo que es en el conurbano, esto lo vimos principalmente, hacer un uso social de esa línea. ¿Qué significa? Hay un montón de gente hoy que no está pudiendo llegar a tener un sistema de calefacción o de cocción decente. Nosotros, por ejemplo, hicimos un relevamiento en lo que son los comedores de Berisso, y los comedores de Berisso es lo que están usando para cocinar, las viandas, están usando leña de pallets de YPF. Los pallets esos que son de importación y exportación, son de comercio internacional, son impregnados. O sea, son pallets que no se tienen que quemar porque generan un montón de humos cancerígenos. En vez de eso, lo que se está haciendo en muchos lados es, se generan estos paquetes, se van distribuyendo en la ciudad, o sea, mientras lo van levantando, lo van dejando cada 2 o 3 cuadras, y es un sistema de leña social. El municipio deja esa leña para que la gente la pueda aprovechar. ¿En qué la puede aprovechar? Este es el segundo paso, que ya estamos trabajando y que ya se está funcionando y está un montón, en estufas de alta eficiencia. Que más allá de que el combustible sea gratuito y entonces la eficiencia no importa tanto, si uno usa formas de combustión no eficientes genera humo. Porque el humo básicamente es la madera que uno no quemó. Formas eficientes no generan humo o generan un mínimo humo. ¿Sí? Las estufas Rocket es un sistema de quemado que es uno de los más comunes, que no necesita conexión eléctrica ni nada, que es de muy fácil construcción, y hay miles de planos dando vuelta por todos lados para hacerlo. ¿Qué otra cosa puede hacer el municipio? Hay municipios que dicen, yo no quiero mal venderle a una industria porque se lo vendo muy barato, pero en verdad se lo vendo a la industria que lo puede comprar, no importa la distancia y que lo lleve como lo lleve, o no tengo una necesidad social local que satisfacer, porque no tengo, muchos pueblos del interior no hay una necesidad de uso de leña por la gente que no le estén usando ya con leña local. Bueno, entonces puede ir a un sistema de hacer plantas de pelletización o chipeo y generar combustibles de mayor valor agregado, ¿sí? Que puedo generar pellets, que tienen hasta un precio internacional, o sea, uno puede exportar pellets, Argentina exporta pellets, ¿sí? Con un valor muy bueno, o se pueden usar internamente en diferentes tipos de estufas, o uno puede generar chips de mayor calidad para uso en calderas centrales o en pequeñas, que se pueden hacer tanto para district heating o para pequeñas industrias locales, ¿sí? ¿Y de qué valor estamos hablando? Como dijimos, tomamos de referencia gas natural entre 5 y 8 dólares. Chip de mercado estamos entre
2 y 4 dólares. Esto es el chip de mercado en Buenos Aires, proveniente de Entre Ríos. Es un chip con 300, 400 kilómetros de viaje. Que si uno se va a Córdoba, es en verdad cáscara de maní, pero estamos en el mismo rango de precio. O sea, según la zona, pero siempre estamos consiguiendo combustibles a ese valor, más o menos. Y cuando uno va a chip de podas, para ponerle un precio que cierre y que al municipio le genere cierta ganancia, estamos hablando de un chip a 2 dólares por millón de BTU, que está por debajo del precio mínimo que tuvo el gas natural acá, que se acuerdan que lo vimos en una de las primeras slides, que era 2,55 dólares en Boca de Pozo. Y acá estamos hablando de 2 dólares, considerando un flete, no me acuerdo si era 50 o 100 kilómetros, 50 kilómetros debe ser, y un valor de venta que le queda al municipio de entre 8 y 10 dólares por tonelada. ¿Sí? Estos son los patios de línea social. Esto es Pilar, en Provincia de Buenos Aires. Y esto obviamente tiene un montón de impactos acorde a los objetivos de la ODS, ¿no? Pasó medio rápido, porque ya estamos 5 minutos pasados, discúlpenme. Vamos a pasar muy rápido por las últimas. ¿Qué es lo que pasa con biomasa? Y esta les voy a decir el hotspot de cada una. Una de las primeras cuestiones tiene es que si yo les digo biomasa, yo les digo energía renovable, ustedes se me imaginan o unos molinos eólicos hermosos, o unos paneles solares que son fotos que parece que están hechas por internet, y yo después voy y le muestro la foto de la derecha, que es una cala frontal llevando un montón de basura, y esa es una foto real de la planta nuestra que teníamos en Baigorrita. Dicen, no, esto no puede ser renovable. O sea, porque parece que uno está moviendo basura, que en el fondo es lo que está haciendo, o sea, está manejando un residuo. Y es feo eso. Entonces, tiene mala prensa. Por otro lado, cuando yo les digo, vamos a usar biomasa, todos evidentemente voy a usar leña. Voy a tener una chimenea, voy a tener un montón de laburo de estar cargando a mano y voy a generar un montón de humo. Cuando en verdad, hoy no es así. Hoy existen sistemas para que sea 100% automático todo el sistema, y tenemos sistemas de combustión que no generan humo. Porque justamente, si uno genera humo es que no está haciendo eficiencia entre la combustión. No por nada en Europa hay 50.000 ciudades que tienen metidos en el medio sistema de district heating sin ningún problema. ¿Sí? Vamos al contexto. Uno de los problemas que tenemos es que estamos compitiendo contra combustibles que tienen algún tipo de subsidio o parámetros nacionales que definen su valor. Y por el carácter local que tiene la biomasa es muy difícil que pueda haber una política en este sentido. O sea, pues no podemos decir vamos a subvencionar la cáscara de maní en Córdoba, el chip en Entre Ríos, y en Corrientes, y en Misiones, y después si vamos a Chaco, que sean los costaneros. Es muy complejo de manejar porque es muy local. En Argentina, estos cierres básicamente si genera ahorro de plata. Hoy por hoy son muy pocas, o sea, industrias nacionales que estén pensando en la disminución de la huella de carbono no encontramos, siempre son internacionales esas. Y obviamente siempre tenemos el mismo problema que todo, que es el financiamiento, que en Argentina no hay, ¿no? O que es muy complejo. Bueno, después tenemos cuestiones tecnológicas que hay que ajustar, que muchas veces es muy importante. O sea, no es una tecnología que uno compra una caldera y la pone a funcionar y ya está. La caldera tiene que estar asociada al tipo de biomasa que tiene que estar, y tiene que haber una interacción entre el que va a ser el proveedor de biomasa y el que va a ser el aportador de la tecnología. Por ejemplo, si uno va a España, calderas, hay infinidad de calderas. ¿Por qué? Porque tienen una caldera que es para quemar cáscara de aceituna, carozo de aceituna, y tienen otra que es para cáscara de no sé qué, y cada biomasa tiene una caldera específicamente diseñada y ajustada. Obviamente hay mayor o menor amplitud, mayor y menor eficiencia, pero tiene que haber cierta correlación porque si no terminan haciéndose macanas. Por último, y es un gran problema, en general nosotros a la biomasa no la vemos como combustible, la vemos como un subproducto, la vemos como madera, la vemos como otra cosa. Entonces hasta los parámetros de comercialización son incorrectos. Yo hoy si compro un camión de chip lo compro por tonelada, cuando en verdad yo si quiero el chip que esté seco va a pesar mucho menos. ¿Eso qué hace? Que el chip va antes de que me llegue el camión a planta me lo estén regando. Entonces yo preferiría que me lo entren igual y pagarlo lo mismo antes de que me le metan agua que después la tengo que sacar. Entonces hay una falta de lógica que, en general, los generadores de biomasa no están en el mercado energético. Son agroindustrias, son forestoindustrias o son municipios.
Entonces tienen que tomar conciencia de que lo que están manejando es un combustible y que los parámetros de comercialización de un combustible son otros que los parámetros de comercialización de otros bienes. ¿Sí? Y finalmente, el final es importante, poco como corolario, siempre que para que la biomasa que en el mundo ya se está desarrollando y está avanzando un montón, uno ve un montón de casos exitosos, y en Argentina uno, si recorre, hay un montón de casos exitosos, pero todos escondidos, es necesario, sería genial que hubiese un plan en el cual Argentina tenga diseñado para dar el desarrollo de esto. Pero como dijo Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que reciben una trompada en la cara. Así que bueno, eso es todo, esa es toda la presentación. Disculpen que me extendí 10 minutos. No, buenísimo, Tato. Una sola consulta chiquitita. ¿El equipo empaquetador es fabricado 100% en Argentina? El equipo empaquetador es diseñado en Argentina, patentado en Argentina y fabricado en Argentina. Y es más, yo soy uno de los diseñadores. Ok, muy, muy bueno. Creo que el mensaje está clarísimo, creo que ha sido disparador para un montón de análisis que tenemos que debernos todos los que tenemos alguna actividad en esta cuestión. Te agradecemos mucho, agradecemos a la Fundación Solís, a Rosana, especialmente a vos, Ignacio, por la claridad que tuviste en esta exposición y lo claro del mensaje. No, de nada, y cualquier cosa, consúltenme. ¿Quedaron tus contactos? Hay gente que estuvo... Contactos, sí, nos mandemos en contacto directamente o vamos a hablar con la fundación, que estamos ahora hablando de la provincia y viendo muchas cosas, así que... Que preguntaron por tus coordenadas y ya se las pasamos. Así que desde acá nuestro aplauso virtual. Gracias por la dedicación, gracias por el tiempo y gracias a ustedes por la atención, a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias.